Bienvenidos y bienvenidas a El Colegio de Sonora. Esta tarde, como bien pudimos ver en el video, se lleva a cabo la presentación de esta obra escrita por el doctor Ignacio Almada Bey del Colegio de Sonora. Para ello, en esta tarde se llevará a cabo esta presentación del libro con la presencia de comentaristas por parte del Colegio de Sonora. Nos acompaña la doctora Zulema Trejo Contreras. También del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora nos acompaña Juan Carlos Holguín Valderrama. Bienvenidos a ellos, y como moderadora también nos acompaña la doctora Esther Padilla Calderón de aquí del Colegio de Sonora. Antes de iniciar esta presentación, les recuerdo que este video en vivo se quedará grabado en nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan consultar más adelante, y también aprovechamos para invitarles a hacer sus comentarios y preguntas a quienes nos acompañan de manera presencial, que lo puedan compartir en sus redes sociales para que podamos llegar a un mayor alcance. Muchísimas gracias. Les cedo en este momento el uso de la palabra a la moderadora, la doctora Esther Padilla Calderón. Adelante, doctora. Gracias, Nayeli. Bueno, gracias a todos. Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, es un gusto tenerlos aquí con nosotros para la presentación de esta obra, bueno, que como ya podrán escuchar de voz de los comentaristas del libro, bueno, es un trabajo, bueno, bonito y pues además importante, ¿no? Me voy a permitir leer primero la semblanza del doctor Ignacio Almada Bey, que es el autor del libro que se presenta el día de hoy. El doctor Ignacio Almada Bey es doctor en Historia por el Colegio de México y profesor investigador del Colegio de Sonora desde 1991, donde ha sido fundador del programa de Historia Regional del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera y del Cuerpo Académico Estudios Históricos de Región y Frontera. En su trayectoria como historiador ha hecho contribuciones al conocimiento histórico regional y nacional. Es reconocido como especialista en la historia de la Revolución en Sonora y su impacto en el ámbito nacional. También ha hecho aportaciones a la historia colonial del noroeste, así como a la historia de las relaciones entre los vecinos de Sonora y los apaches en el siglo XIX. Además, ha dedicado parte de su tiempo a la divulgación histórica, destacando su breve historia de Sonora y varios libros de texto para estudiantes de bachillerato. Además de ser investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y contar con el perfil deseable PRODEP, posee las distinciones de miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, la Cátedra en Estudios Regionales Sergio Ortega Noriega, otorgada por el Colegio de Sinaloa, y la presea Vito Alessio Robles al Mérito Histórico 2016, que otorga el Gobierno del Estado de Coahuila a través del Centro Cultural Vito Alessio Robles. Y entonces, bueno, esta tarde vamos a, digamos, a disfrutar, ¿no?, de la presentación de esta obra del doctor Ignacio Almada. Le vamos a dar en principio el uso de la voz
al doctor Juan Carlos Holguín Valderrama para que inicie con sus comentarios. El doctor Juan Carlos Holguín, aquí a mi izquierda, es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, profesor de asignatura en el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Es director general del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora y coordinador de archivos de la Secretaría de Gobierno, de octubre de 2022 a la fecha. También es miembro de la Red de Archivistas de Sonora, Asociación Civil. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Fiestas cívicas e inauguración de obra pública en Álamos durante el Porfiriato, 1884-1910, publicado por la Sociedad Sonorense de Historia. La coordinación del libro La historia se sigue escribiendo, en coautoría con Pamela Corella, Blanca Rosa Martínez y Carlos Valenzuela, por el Instituto Sonorense de Cultura. Y los capítulos del libro El Templo Parroquial, itinerario de una construcción, en Misiones, Historia e Identidad, un viaje histórico y antropológico por las misiones del noroeste de México, y La ciudad de los portales a través de los viajeros, siglos XVII al XX, en el libro Álamos, zona de monumentos históricos. Pues agradecemos al doctor Juan Carlos Holguín Valderrama su presencia aquí para comentar la obra del doctor Ignacio Almada. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes al doctor Ignacio Almada Bey y a la doctora Zulema Trejo. Para Esther Padilla, es un gusto estar aquí esta tarde con ellos, en esta que también pues fue mi casa de formación de maestría y que los tres fueron mis profesores, junto con la doctora Ana Isabel, que está aquí en el público. Durante mi paso por esta institución. Bueno, ya van algunas veces que me toca presentar este libro, ¿no? Que vio la luz ahora en el mes de enero. Primero se presentó en Álamos, en la sociedad, después en la Sociedad de Historia, en la ciudad de Obregón, y bueno, hoy toca aquí en el Colegio de Sonora. Bueno, este libro vio la luz, digamos, en un primer momento, bueno, no este libro, sino el diario, perdón, transcrito o traducido al inglés en 1962 por la estadounidense Carlota Miles, que se avecindó en Álamos a fines de los años 50, y alguien por ahí le hizo llegar una copia fotostática del diario. Y bueno, lo transcribió e hizo una publicación. Hasta entonces, y de hecho la doctora Zulema pues lo ha consultado, ¿no? El diario, hasta entonces era la única manera que teníamos de consultar estos escritos, este escrito de don Bartolomé Eligio Almada Salido, y bueno, lo hacíamos desde el idioma inglés, ¿no? Entonces, con la publicación de esta nueva edición, que ahorita el doctor Almada nos platicará de cómo es que encontró esta copia que él tiene, bueno, podemos ver las palabras escritas, las palabras, digamos, verdaderas que escribió Bartolomé sin esta intermediación de otro idioma, ¿no? Así podemos ver la escritura propiamente de este personaje alamense de mediados del siglo XIX. Bartolomé Eligio Almada Salido nació en 1817 en Álamos. Fallece en 1872 a una temprana edad en Ciudad de México. Pertenecía a una de las principales y más extensas familias de Álamos. Y es muy llamativo, y lo he comentado en las otras presentaciones, que haya escrito él un diario, ¿no? Porque no era algo usual en el siglo XIX en Sonora y en un hombre, ¿no? Que escribiera, digamos, pues estas impresiones del día a día, estos sentimientos, porque uno al leer el diario puede ver desde momentos felices, ¿no? Por las bodas de alguna de sus hijas, por alguna fiesta, alguna tertulia a la que él haya acudido, momentos solemnes con relación a las cuestiones políticas, pero también momentos tristes, ¿no? Como defunciones, como un fusilamiento aquí que viene en los primeros, bueno, aquí en el libro de un pariente de él, y cómo él va sintiendo, ¿no? Cada una de estas sucesos que ocurren a lo largo de estos 4 años.
Algo también que es importante destacar es que un diario, lo que tenemos en el caso de Álamos, ¿no? Yo soy de allá de Álamos, tenemos memorias escritas por algunas personas, ¿no? Las memorias de Otilia Urrea, que nació a fines del siglo XIX y que nos habla de su infancia en Álamos, las memorias de Jesús Ruiz Sánchez, que también nos habla de este Álamos de fines del siglo XIX, del señor René Valenzuela, de Arturo León Lerma, que escribieron sus memorias de su infancia en Álamos también en los años 40, 30, 40. Pero es muy diferente escribir unas memorias a escribir un diario, ¿no? Porque uno en un diario escribe lo que va sintiendo en el momento, en el día a día, al calor de los acontecimientos, mientras que cuando uno escribe sus memorias, bueno, pues son ya unos recuerdos seleccionados, filtrados, que ya pasaron por a lo largo del tiempo y que quizá, y lo decía yo la semana pasada en Ciudad Obregón, ¿no? Quizás si yo hubiera escrito un diario, por ejemplo, durante mi estancia en la secundaria, pues sería muy distinto si yo ahorita me pongo a escribir unas memorias, porque seguramente cosas que en ese momento, hace poquitos años, no, eran como muy importantes y muy trascendentales para mí, seguramente vistas ahorita a distancia, pues son cosas que carecen realmente de importancia y de trascendencia, y por lo tanto no las escribiría yo en unas memorias, ¿no? De mi paso por la secundaria. Entonces, eso es otro valor agregado que yo veo en este texto, porque él lo está escribiendo en el momento que suceden estos acontecimientos. Además, y a diferencia de la edición en inglés, por ejemplo, bueno, el doctor agrega más de 100 notas al pie donde nos va explicando, por ejemplo, las relaciones de parentesco entre los personajes o entre las personas, ¿no? Que se mencionan, nos da esbozos biográficos de alguna de estas personas, nos da luz sobre las ubicaciones geográficas de ciertos lugares que se mencionan, ¿no? Si están en tal municipio actualmente o en otro. Entonces, de esa manera también nos queda pues mucho más claro lo que el autor está mencionando en su texto, sobre todo para las personas pues que les es ajeno la región del sur de Sonora o del norte de Sinaloa, que es parte donde transcurre el diario, al menos en los primeros meses. También, bueno, hay algunas figuras con mapas, con nombramientos, documentos, un propio árbol genealógico, lo cual nos permite, ¿no? Tener mayor claridad de este entorno, de este contexto en los que vivió Bartolomé Eligio Almada, y además de, bueno, sumarle al diario publicaciones de 1856 o sea, es decir, previo al diario, ¿no? Que también nos permite ver, pues, este pensamiento de Bartolomé Almada. Son publicaciones en periódicos importantes de Ciudad de México, y posteriormente agrega correspondencia habida con diferentes personajes como Benito Juárez, como Jesús García Morales, Pesqueira, Lerdo de Tejada, entre otros, su primo Martín Salido, posterior a la escritura del diario entre 1866 y 71. Yo también, bueno, lo he comentado, que creo que no hay una mejor manera de iniciar este diario que con el acontecimiento que narra, ¿no? El autor, que es la aurora boreal, perdón, de 1859. Esta aurora boreal fue tan fuerte, tan potente, que incluso se pudo ver casi hasta en Sudamérica, ¿no? Hasta en Venezuela, cuando muy rara vez se acerca a la zona ecuatorial, así es, al Ecuador. Y bueno, aquí también podemos hacer un contraste, ¿no? Hay un autor de un libro de historia de Álamos, Manuel Corbalá, que nació en 1907, y que gran parte de lo que él dice en su libro, que es un muy buen libro, por cierto, publicado en los años 60, pues son recuerdos de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Entonces, en el caso de Manuel Corbalá, pues a sus abuelos les tocó vivir la aurora boreal del 59. Pero Manuel Corbalá nos dice que la gente, al momento de haberse teñido el campanario de la iglesia, las casas, los cerros de un rojo intenso, incluso las aguas del arroyo, ¿no? Que estamos hablando que es septiembre, 1 de septiembre del 59, en aquel tiempo sí llovía y los arroyos tenían agua, las aguas de los arroyos incluso se tiñeron de rojo, ¿no? Y que la gente tenía mucho miedo, mucho pavor, que gritaba, que oraba, le pedía a Dios perdón, que incluso sacaron al Altísimo bajo palio, y hace ahí una serie. Pero en cambio Bartolomé Almada
que vivió ese episodio, él lo narra totalmente distinto, ¿no? Narra que estuvo hasta las 11 de la noche más o menos en una banca de la plaza, que de hecho es como esta imagen que está en la portada, observando esta belleza de este fenómeno natural, ¿no? Y que ya a partir de las 11 se retiró a su casa y lo siguió observando a través de su ventana. Entonces él en ningún momento nos habla que la gente, por ejemplo, haya estado aterrada o que haya tenido este miedo, ¿no? Por este evento que ocurrió y que por cierto es un evento que hasta la fecha hay quienes, sobre todo las personas grandes, pues los mencionan en Álamos, ¿no? Y ya el año de 1859 se le conoció como el año de la aurora o el año de la aurora boreal. Eh, la lectura del diario, bueno, es también muy rica, muy interesante y sobre todo muy ligera, ¿no? Porque uno lo está leyendo y realmente a veces hasta parece que está leyendo como una novela, ¿no? De época, porque nos empieza a narrar, por ejemplo, cuando sale de viaje de Álamos con dirección a Ciudad de México, ¿no? Ocupar allá su curul en el Congreso, que tiene una serie de complicaciones, que se va hacia la costa del sur del estado, hacia Ajiabampo, si mal no recuerdo, en busca de un barco que lo lleve a Mazatlán. Y sin embargo llega ahí al mar, ¿no? Y no a la bahía y no hay ningún barco. Y bueno, avanza un poco más por Sinaloa, creo que hacia Altata, o hacia, no recuerdo los nombres ahorita de los puntos, ¿no? En busca de un barco y así se va hasta que finalmente llega a Mazatlán a pie y en mula, ¿no? Porque nunca encontró un barco que lo pudiera llevar, ¿no? Entonces, y nos va narrando todo el viaje, el calor, las peripecias por las que pasan en este viaje, y eso pues también nos permite ver cómo es que se movía la gente, ¿no? De Sonora, o del sur de Sonora hacia la capital de la República, ¿no? Ya una vez que llega a Mazatlán y que luego posteriormente puede llegar hasta Ciudad de México, vamos a ver también la vida cotidiana en la Ciudad de México vista, y hay que decirlo, pues por una persona que es de fuera, ¿no? Que le llama la atención, por ejemplo, el Día de Muertos en Ciudad de México, ¿no? Va al Zócalo y todas estas vendimias que hay ahí, le toca ir a ciertas fiestas, en una de ellas está Juárez y sus hijas, entonces también no deja de ser llamativo, en mi caso sobre todo, que soy de allá de Álamos, pues ver cómo una Lamensa en el siglo XIX pues tenía la oportunidad, ¿no? De convivir con todos estos personajes que de repente uno nomás los ve en los libros de texto y que parecen personajes tan ajenos a Sonora, ¿no? Tan lejanos a nuestra realidad o a nuestros pueblos pequeños como son aquí la mayoría de las poblaciones de la sierra, y como un personaje de aquí, de Sonora, de Álamos, pues va a convivir, a platicar con ellos, le va a tocar vivir estos momentos álgidos en la historia nacional, como la batalla de Puebla. Posteriormente le toca presenciar los funerales de Ignacio Zaragoza, pero antes le toca pues estos reconocimientos a todas estas personas, ¿no? Que participaron en esa batalla. Entonces, eh, vemos, y lo comentaba también en las otras ocasiones, pues vemos cómo no hay realmente no existió esa lejanía que muchas veces hemos pensado que había entre Sonora y el centro, ¿no? Esta distancia enorme y esta prácticamente incomunicación entre el centro y la periferia, sino que realmente hay una comunicación constante, hay una preocupación del centro hacia Sonora, hay un interés de Sonora por ir al centro, de los sonorenses por ir al centro, a tratar, a negociar con las autoridades centrales. Vamos a ver, por ejemplo, a Plácido Vega, el gobernador de Sinaloa, cómo va hasta México a hablar con Juárez y estando allá lo destituye, y Bartolomé Almada menciona pues que se siente muy mal, ¿no? Plácido Vega por esta destitución. Entonces vemos un momento tan importante en la historia mexicana que lo hemos visto insisto, en los libros de texto, y lo vemos a través de los ojos de un ciudadano común de ahí de Álamos, ¿no? Eh, y bueno, también se destaca la participación de un primo que va a ser eh, muy mencionado en el diario, que es otro lamense, que es Martín Salido, primo hermano de Bartolomé. Los vamos a ver juntos, ambos pertenecientes al Congreso de la Unión, Bartolomé por Sonora, Martín por Chihuahua. Y cómo ellos van a estar allá, incluso viven juntos, ¿no? En el hotel, para ahí un poco equilibrar gastos. Y algo que comentábamos
es que están 4 hijos de Martín que se mencionan en el diario y que a pesar de, bueno, tanto Martín como Bartolomé ser fervientes juaristas y apoyarlo y estar ahí con él, incluso salen de la capital cuando ya se acercan los franceses acompañando a Juárez por Querétaro y, y bueno, resulta un poco irónico que precisamente uno de estos hijos de Martín Salido, y nos los menciona en en sus memorias Otilia Urrea, que era sobrina de Martín, eh, nieta, perdón, de Martín, como uno de estos hijos pues va a ser quien va a recibir precisamente a Maximiliano, ¿no? En el colegio donde él está estudiando en Ciudad de México, Hermenegildo Salido Valenzuela, recibe, le toca ser uno de los alumnos que recibe el emperador. Entonces, mientras su padre está huyendo y está apoyando a Juárez por acá por el norte, pues al hijo le toca recibirlo en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, los invito a hacer una lectura de este libro. Vamos a ver aspectos hasta del clima, les decía, en otras, incluso palabras que ya están un poco en desuso, que ya no se usan y que el autor aquí las menciona, que yo de repente las escucho ya entre las personas mayores de Álamos y sobre todo de la Sierra de Álamos, y las vamos a encontrar en este libro, ¿no? Entonces creo que es una gran aportación la que hace el doctor al presentarnos este texto en su español original, no en una transcripción del inglés, en una traducción del inglés al español, sino que en su español original, y sobre todo por la particularidad de pues no tener este tipo de fuentes, ¿no? Siempre nos acercamos a este periodo de la historia desde las fuentes oficiales. Ahorita lo comentaba con la doctora Zulema de unos documentos ahí en el archivo del Estado. Entonces siempre es muy reconfortante encontrar o toparnos con este tipo de fuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante. Bueno, ahora me voy a permitir leer la semblanza de la doctora Zulema Trejo Contreras, quien será la siguiente persona en compartir con nosotros sus reflexiones de este libro. La doctora Zulema Trejo es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán y profesora investigadora adscrita al Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera del Colegio de Sonora. Es investigadora nacional también del Sistema Nacional de Investigadores, de Investigadoras e Investigadores, y cuenta con el perfil deseable de profesores de tiempo completo del PRODEP. Entre sus publicaciones destacan la autoría del libro Redes, Facciones y Liberalismo, Sonora 1850-1875, y la coordinación en coautoría de los libros Cambio Cultural en Territorios de Frontera, Programas, Procesos y Apropiaciones, siglos XVII al XXI, con Ana Luz Ramírez y Raquel Padilla. El otro libro es La institución significada, los pueblos indígenas en la Sonora colonial y republicana, también con Raquel Padilla, Dora Elvia Enríquez y Esperanza Don Juan, así como El mundo rural mexicano en la transición del siglo XIX al XX con Antonio Escobar y José Alfredo Rangel. La doctora Trejo es autora de artículos y reseñas publicadas en revistas académicas nacionales e internacionales y participa en la columna Tiempos y Realidades que se publica en el diario El Sol de Hermosillo. Doctora Trejo, adelante. Muchas gracias, Esther. ¿Sí se oye bien? Ok. Sí. Yo creo que aquí está bien. Ahí sí, ya oigo. Bueno, para mí es un honor presentar este libro. Me dio muchísimo gusto cuando vi la edición. Yo lo leí sin saber que el doctor Almada me iba a invitar a presentar el libro. Es un libro que muchos historiadores hemos estado esperando hace mucho tiempo. El diario yo lo había leído, como comenta Juan Carlos, en inglés, gracias al doctor Almada que me puso en contacto con ese libro, el libro de Carlota Miles. Pero definitivamente al leer la versión en español directamente transcrita del manuscrito es otra cosa. Es totalmente diferente. La sensación, incluso a lo mejor yo me pongo un poquito
nostálgica y sentimental. Yo no soy de Álamos, pero soy de allí cerquita. Entonces, me toca mucho todo lo que tenga que ver con la historia de aquellos lugares. Antes de leer lo que escribí aquí, tengo que cumplir una promesa. Mi sobrino Peque, de 10 años, quería venir, no pudo porque tiene clases de piano y le prometí saludarlo para que lo vea en el video. Entonces, buenas tardes, Alex. Y ahora sí, ya puedo empezar. Quiero agradecer al doctor Almada, como ya dije, la invitación que me hizo para presentar el libro. Esta es la primera oportunidad que tengo de comentar públicamente el trabajo de mi maestro y ejemplo a seguir en el camino de la investigación histórica. Doctor, le doy las gracias por permitirme hacer esta presentación de un libro que para la historiografía de Sonora es tan importante y más para los que trabajamos siglo XIX. No es trascendental este libro. Antes de reseñar el libro es necesario decir que ya conocía el diario. Tuve acceso a él gracias al doctor Almada a finales de los años 90, cuando estaba investigando para hacer mi tesis de licenciatura acerca del Segundo Imperio, donde conté con la asesoría del doctor Almada. Debo confesar que la edición en inglés no me gustó mucho. Intuitivamente, más que académicamente, sentí que la traducción no había captado la esencia de lo que estaba narrando Bartolomé Almada. Me parecía que las frases, los párrafos, no representaban lo que en verdad había escrito el autor del diario en español. Esta experiencia previa hizo que mirara con cierta reserva la transcripción del diario. Sin embargo, fue una reserva, para decirlo coloquialmente, inútil, pues las páginas de esta edición del diario de don Bartolomé conservan eso que, a falta de mejor palabra, llamo la esencia de la escritura de Bartolomé Almada. La publicación del diario de Bartolomé Almada, junto con sus publicaciones en la prensa capitalina y correspondencia, es un acontecimiento significativo en la historiografía de Sonora y de México en general. Este tipo de documentos personales son raros y preciosos, como ya lo comentaba Juan Carlos, especialmente en regiones como Sonora, donde hasta donde alcanza mi conocimiento solo se ha conservado otro documento similar, de ninguna manera parecido, que es el copiador de cartas de Fernando Cubillas, al cual tuve acceso también, de léelo y toma nota. No, ni siquiera me dejaron fotocopiarlo. La tradición de mantener diarios fue una práctica distintiva de la era victoriana. Y es fascinante observar cómo esta costumbre se manifestó incluso en lugares tan distantes de Gran Bretaña como Sonora. El diario de Bartolomé Almada refleja tanto los eventos como circunstancias de su tiempo. También revela mucho sobre la personalidad y educación de Bartolomé Almada, claramente un hombre culto, que no solo sabía leer y escribir, sino que estaba profundamente familiarizado con el estilo de los diarios personales de la época. Una herencia directa de la educación victoriana que valoraba los diarios como herramientas para la disciplina personal y el desarrollo de habilidades narrativas, que queda muy presente en el diario de don Bartolomé. La reciente publicación del diario en español es un triunfo para la comunidad académica, que antes solo tenía acceso muy limitado a una versión en inglés realizada por la norteamericana Carlota Miles. Esta nueva edición permite una aproximación mucho más directa y rica a eventos claves en la historia de Sonora a través de los ojos de uno de sus protagonistas. El diario es también un documento que ilustra vívidamente el papel que desempeñó Almada Salido en el contexto político nacional durante un periodo de gran turbulencia en el siglo XIX. Imagínense lo maravilloso que es poder leer las palabras de Bartolomé Almada, un republicano 100% juarista, y mientras del otro lado tenemos a sus primos 100% imperialistas. Entonces, tener aquí ese libro, estas palabras, es maravilloso para los que estudiamos siglo XIX en Sonora. La edición del diario a cargo del doctor Ignacio Almada merece un reconocimiento especial.
Su labor no solamente ha sido meticulosa, sino también dotada de un enfoque narrativo que, sin sacrificar el rigor académico, resulta ágil y hasta novelístico. Lo digo en el sentido de que captura la atención del lector desde las primeras páginas. Este enfoque es evidente en el estudio introductorio que acompaña al diario, donde el doctor Almada no solo contextualiza la vida de Bartolomé, sino que también engancha al lector con anécdotas impactantes como la presencia de Bartolomé Almada en el funeral de Ignacio Zaragoza, quien por cierto fue nombrado ciudadano sonorense como reconocimiento por la victoria frente a las tropas francesas en Puebla el 5 de mayo de 1862. Por eso Guaymas se llama Guaymas de Zaragoza. Es igualmente importante la inclusión de otros documentos escritos por Almada y rescatados de la prensa de la época. A mí, en lo personal, me fascinaron las cartas de 1856, todos estos documentos que se encuentran tan dispersos en la Hemeroteca Nacional, y verlos aquí juntos es una maravilla. Perdone, pero yo sí estoy muy emocionada con toda la documentación que está recogida en este libro. Cabe destacar que los documentos que complementan el diario ofrecen información trascendente para profundizar en el análisis de uno de los periodos más interesantes e inestables del siglo XIX. En contadas ocasiones podemos las y los historiadores encontrar el testimonio directo de los participantes o testigos de los acontecimientos y procesos que estudiamos. De ahí que, en términos de fuente histórica, la publicación de este libro sea un parteaguas para la investigación del siglo XIX sonorense. Y es algo que comentábamos Juan Carlos y yo ahorita sobre unas cartas que él encontró en el archivo. Entonces, casi nos traen de las greñas, ¿no, Juan Carlos?, a sentarnos aquí porque estábamos allá muy a gusto platicando. En este libro hay que destacar también los mapas, tablas, el árbol genealógico es una maravilla. Ojalá ese árbol ya hubiera estado cuando yo hice mi tesis de licenciatura y de doctorado, donde me enredé tanto con la familia Almada para poder identificarlos. Entonces aprovechen ese árbol. En el libro hay que sacar las tablas, el árbol genealógico, rutas y demás información contextual que nos permite entender mejor el diario de don Bartolomé Almada, el origen de su autor y el contexto en el cual estaba viviendo a medida que iba escribiendo estas palabras, que ahora podemos leer para adentrarnos en el conocimiento de una Sonora que tal vez para algunos suene lejana, pero que a otros, entre los que me cuento, es un lugar al que acudimos constantemente en búsqueda de información para seguir tejiendo en el ahora la historia del ayer sonorense. Personalmente agradezco al doctor Almada el respeto y reconocimiento hacia su equipo de asistentes, una práctica loable que ha seguido en todos sus trabajos, ejemplo de la ética que como investigadores e investigadoras debemos seguir al momento de reconocer la colaboración de quienes han estado apoyándonos en el transcurso de nuestras investigaciones. Desde que he leído los trabajos del doctor Almada, siempre está su agradecimiento hacia sus asistentes, lo cual me parece, a mí siempre me llamó mucho la atención y me alegra mucho verlo cada vez en todos sus trabajos. Finalmente, aunque hay mucho más que podría decirse sobre este diario y los documentos que lo acompañan, prefiero que sean los lectores curiosos quienes descubran por sí mismos las riquezas contenidas en este libro. Sin duda, Bartolomé E. Almada, Diario, Publicaciones y Correspondencia, es una obra que recomiendo encarecidamente, no solo por su valor histórico, sino por la ventana única que ofrece a la vida y el tiempo de un personaje cuya voz ha sido magistralmente recuperada y presentada gracias al trabajo del doctor Ignacio Almada. Doctor, muchísimas felicidades por regalarnos este libro. Muchas gracias, Zulema. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Zulema. Doctor Almada, creo que es el momento de que nos comparta también. Buenas tardes. Muchas gracias por su compañía. Ni duda que se cumple aquí el dicho de Gerardo Cornejo.
en la cárcel y en las presentaciones de libros se conocen a las amistades. De veras, muchas gracias por venir. Estoy muy contento. Es un punto de llegada y de partida muy importante para mí. Les cuento que el diario, yo escuché hablar del diario cuando en las bodas los señores Almada más de mayor edad se juntaban y ahí salía el nombre y el tema de don Bartolomé Almada, y el diario, que en aquella época lo custodiaba un bisnieto de él, don Pedro Almada, que por cierto en la presentación del libro, donde también me acompañó como comentarista el doctor Juan Carlos Holguín, en Ciudad Obregón la semana pasada, estuvieron presentes varios de los descendientes directos de don Bartolomé y que vienen de don Pedro también, y que en la presentación de Álamos no habían estado ninguno de esa rama, paradójicamente. Entonces, yo oí hablar del diario y al paso del tiempo me propuse, en la medida en que yo me fui acercando a la historia, llegar a localizarlo y publicarlo. Y eso se cumple hoy. Lo estoy festejando con ustedes, que se ha cumplido un sueño infantil acariciado por mí a lo largo de muchos años. Esta versión fue dictada por don Roberto Acosta a su secretaria en la sucursal del Banco Nacional de México en Navojoa, en los años 50. El original lo conservaba don Pedro Almada, don Pedro II, porque don Pedro tuvo por hijo a Adolfo Almada, que fue diputado local por Sonora, por Álamos, y fue quien propuso la creación del salario mínimo en Sonora en 1885, antes de la Revolución, antes de la Constitución del 17. Y ya Adolfo Almada tuvo al primer Pedro y el primer Pedro tuvo al segundo Pedro, y así ya llegamos a nuestra época. Entonces, mi padre conservó una copia del mecanoescrito que estuvo al cuidado de don Roberto Acosta y su secretaria. Yo lo encuentro cuando fallece mi padre y los hermanos ahí me dicen, bueno, pues ahí revisa y tú decide ahí qué se queda, qué se va, a quién le toca. Y entonces llegué al ropero de mi padre y en algún momento, y en el centro del ropero había ¿qué podríamos decir? Como un lugar para guardar cosas como más preciadas. Mi padre tenía allí su cartón de cigarros Camel y una botella de ginebra que nunca se acabó, marca la del Jabalí, la de Gordon's, y ahí estaba en un folder esta copia mecanoescrita. La conservé los años del doctorado y fui enriqueciéndola con la correspondencia que hay del presidente Juárez con gentes de Sonora de ida y vuelta, y que están en la biblioteca del Colegio de México, en la Cosío Villegas, allí estaban en un librero que es del tamaño de esa puerta, toda la correspondencia ya impresa, publicada, de la correspondencia de Juárez. Por fortuna cuenta con índices alfabéticos. Con esos índices yo localicé a algunas personas de Sonora
Y así dije, esta correspondencia me va a servir para integrarla, compaginarla con la edición del diario. Después vino el descubrimiento de que había publicado en los mejores periódicos de la Ciudad de México, en los que la gente leía más, Bartolomé Almada, siendo diputado, antes de ser diputado, perdón, sí, algunos textos muy vehementes, yo diría contundentes, creo que son pues muy críticos del gobernador Gándara, y de esa manera le estaba abriendo paso deliberada y explícitamente a Ignacio Pesqueira, porque fue una encomienda que le dieron los notables de Álamos, quienes también le pagaron el viaje y la permanencia en la Ciudad de México. Allí está un texto que se llama Sonora. Sonora espera. No, Sonora se deshace, Sonora ¿qué? Se desvanece. Ya ven lo que nos pasa a esta edad por confiarnos en la memoria. Ahí está completito. Y 3 textos más, como señalaba la doctora Trejo. Entonces, así se integra. Sonora se pierde. No andábamos lejos, ¿no? Entonces tenemos también unas cartas para don Bartolomé y de don Bartolomé para ellos, para unos corresponsales, entre ellos el presidente Juárez, entre ellos Ignacio Pesqueira, García Morales, otro miembro del gabinete de Juárez, un miembro del gabinete de Juárez que se me escapa. Entonces, yo les aseguro que quienes lean este tomito no se van a decepcionar. El diario tiene, como ya se ha dicho, la virtud de la sencillez y la claridad. Va relatando su viaje. Y imagínense ustedes hacia 1859 salir el 31 de marzo de Álamos hacia la Ciudad de México. Y todos los tropiezos que se van presentando y se van resolviendo venturosamente. Imagínense llegar hasta Ajiabampo y de Ajiabampo por tierra finalmente, cansados de la gente que iba con él, otros viajeros de Álamos, cansados, se van por tierra hasta llegar a Mazatlán. Y en Mazatlán se quedaron en Bartolomé semanas esperando un barco que lo lleve a Manzanillo. Y ahí está el gobernador de Sinaloa, a quien ya se conocían don Bartolomé y el gobernador de Sinaloa, Plácido Vega, le encomienda y le da unos pliegos, así escribe en el diario don Bartolomé, para que lo trate estos asuntos con el presidente Juárez. Y de esa manera, pues yo infiero que Plácido Vega, el avesado gobernador de Sinaloa, concedía que este novel diputado federal por Sonora, por Álamos, que ya lo conocía de antes, iba a tener acceso con el presidente Juárez. Entonces, fue pues acertado. Les toca presenciar el arribo del contingente de sangre de Sonora y Sinaloa, que estuvo al mando en el trayecto de Sinaloa y de Sonora hasta la Ciudad de México, un buen tramo a cargo de Plácido Vega, y ahí van otros militares que después van a hacer carrera, como el general Toledo, el general Ignacio Alatorre, ¿quién otro? Rafael Corella. Rafael Corella. Tengo a mi derecha a la colega experta en la mitad del siglo XIX que tiene más familiaridad con esas fuentes, esas interpretaciones, y que por fortuna está aquí con nosotros. Así que es una autoridad en su materia.
Bueno, pues sintiéndonos casi en Álamos con estos portales y estos cantos de los pájaros, vayamos al libro. Les decía que es muy entretenido porque también en 2 ocasiones los asaltan pues los bandidos que pululaban en la época. En este caso creo que son 2 gavillas distintas, una antes de llegar a Guadalajara y otra entre Guadalajara y la Ciudad de México, que habían sido guerrilleros conservadores y que ya, pues derrotada su causa, pues vivían de asaltar a los viajeros y a las viajeras. Por fortuna no los revisan su equipaje. Don Bartolomé llevaba unos pliegos comprometedores, si los hubieran detectado. Él los llevaba adheridos, creo, a su espalda. No dan con ellos y pueden, en fin, sin mayores apuros, llegar a la Ciudad de México, y los primeros renglones, llegado don Bartolomé a la Ciudad de México, son darle gracias a la Virgen del Refugio y a Nuestra Señora de Guadalupe. Eso habla también pues de la época. Como ya se ha dicho, había gente creyente, católica, piadosa incluso, y que militaba con los liberales, con Juárez, porque estaban pues en la idea de que los bienes de la iglesia habían que introducirlos al mercado, entre otros puntos. Quisiera también reconocer los créditos, seguir con esa pauta que señalaba la doctora Trejo. Quisiera reconocer la labor de Ana Silvia Toruga Brau. Sí. Sí, ¿verdad? Ella transcribió del mecanoescrito de don Roberto Acosta a Word. Después la doctora Amparo Angélica Reyes Gutiérrez y un servidor cotejamos minuciosamente la versión. Luego cotejamos con la versión en inglés de Carlota Miles. Ahí detectamos que Carlota Miles se le fueron 2 días. 2 días de 3 renglones cada uno, sin mayor trascendencia, pero bueno, eso lo confieso, lo digo en público, como una prueba de la minuciosidad con que cotejamos la transcripción que ustedes tienen ahora desde el mecanoescrito de don Roberto Acosta, vamos a llamarle así. Y también participó Iván Aarón Torres Chón, que nos ayudó mucho a localizar estos 4 escritos de don Bartolomé Almada, porque entre otras cualidades que tiene Iván Aarón, doctor en Historia por el Colegio Sonora, Amparo, doctora en Historia por el Colegio de México, Ana Silvia ya tiene la maestría, ¿verdad? Sí. Aquí por el colegio. Pues con este equipo bien calificado, Iván Torrechón tiene una habilidad personal, eso lamentablemente no se puede así reproducir como quisiéramos, pero tiene una habilidad extraordinaria para ingresar a la Biblioteca Nacional en línea y localizar los diarios de la época que estamos localizando, incluso el ejemplar que le describimos con unos indicios, con unas señas muy someras, y él los localiza, y así fue como pudimos encontrar estos 4 textos de don Bartolomé. También en este mundo real, pues había que reunir aportaciones para pagar al asistente, y aquí aportaron una serie de descendientes indirectos y directos de don Bartolomé, Perla Ruiz Sánchez, Francisco Almada Torres, Rebeca Almada de Martínez, descendiente directa de don Bartolomé,
Ricardo Burs Castelo, Beatriz Marina Burs Muñoz, Alfredo y Walter Almada Almada, descendientes directos de don Bartolomé, Carlos Peral y Laura Elena Almada, ella descendiente directa de don Bartolomé, Eduardo Burs Castelo y Arturo Burs Griffith. Pues gracias a ellos pude contratar a una asistente por estos 12 meses que llevó la elaboración del texto. Y sin esa labor de búsqueda de fuentes, de revisiones de las versiones que se van generando del documento principal, pues no se hubiera podido contar con el trabajo que ustedes tienen. Incluimos como parte de esa búsqueda de fuentes secundarias unas notas de pie. Entonces, ¿quién no ha leído en las crónicas de béisbol Veracruz ¿cómo le llaman? Veracruz de la Llave. Veracruz de la Llave. Veracruz de la Llave. Bueno, aquí está Ignacio de la Llave, es un militar de la época de la Reforma, del lado liberal, que saliendo Juárez de la Ciudad de México hacia San Luis Potosí, ahí va también, y a los días después, Ignacio de la Llave con otros, digamos, connotados liberales, militares, juaristas. Resulta que la guardia que lleva Ignacio de la Llave se da cuenta que lleva parte del Tesoro Nacional, que lleva monedas de oro, y entonces lo asaltan. Y de las heridas que recibe Ignacio de la Llave defendiendo el Tesoro Nacional, muere a los días. Ya se imaginarán las calenturas, las fiebres que ha de haber tenido el pobre con aquellas heridas seguramente infectadas. Bueno, pues así están las notas de pie diciéndonos quiénes son los personajes que aquí se mencionan. Todos están con su nota de pie respectiva, igual con los lugares. Aquí están con algunas pinceladas acerca de cómo era su situación entonces y cómo es la actual. Y sí, aquí están estas divisiones terribles. Todavía a mi padre le tembló la barbilla cuando me platicó los fusilamientos en Guaymas de 2 hijos del Chato y 4 nietos de don José María Almada, que venía a ser el bisabuelo de mi papá. Entonces, esto es mucho, pues, como un rescate de mi padre, desde el documento que él tenía, la versión que él tenía mecanoescrita del diario, como de esas confidencias que a ratos mi padre, que era muy seco en eso, muy serio, de pocas palabras, se permitía. También hoy pues estoy muy contento de estar acompañado por la doctora Esther Padilla, colega y directora del Centro de Estudios Históricos, el doctor Juan Carlos, que ya lo tengo enfadado ya lleva 4 presentaciones del libro, 2 en Hermosillo, una en Álamos y otra en su tierra y otra en Ciudad Obregón la semana pasada. Y también la doctora Zulema Trejo, hija de uno de mis maestros de la prepa y que es la autoridad en la mitad del siglo XIX de la historia de Sonora. Así que, pues con estos portales, este trinar de pájaros, tengo lo que, y se los voy a dar a sabiendas de la carrilla que me van a dar una palabra dominguera, tengo lo que llamó un sentimiento oceánico Sigmund Freud en sus textos, o sea, una sensación de que reúno en estos momentos elementos, cosas, recuerdos, afectos que me hacen muy feliz. Muchas gracias. Ay, bueno,
me quedé todavía pensando. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí otra vez. Y bueno, vamos a dar unos minutitos por si alguien quisiera hacer alguna pregunta o compartir alguna reflexión, hacer un comentario con respecto a esta actividad de hoy, ¿no? A estos comentarios, al propio libro, a lo que nos comenta el doctor Almada. Bueno, pues son bienvenidas las preguntas o comentarios de alguno de ustedes que quisiera hacer. No. Muy bien. Sí. Arturo Montaño. El señor Arturo Montaño, adelante. Doctor, luego voy a ver el árbol genealógico que viene en el libro, pero ahorita te pregunto, ¿cuál es tu parentesco con el señor del libro? Gracias, Arturo. Pues sí, es una pregunta pertinente, ¿verdad? La hermana de don Bartolomé, Trinidad Almada Salido, vino a casar con Rafael Almada. De ese matrimonio vinieron Alfredo Ignacio Lorenzo, por quien llevo su nombre, y Rafael Almada Almada. Entonces viene a ser, si no me equivoco, mi tía bisabuela paterna, ¿no? O sea, abuela de mi padre, ¿no? La hermana de don Bartolomé, y don Bartolomé, por ende, tío abuelo de mi padre, ¿no? Así estaría el parentesco, la relación de parentesco, que sí es muy imbrincada en... Aquí doy unos ejemplos que lo pensé 2, 3 veces y ponerlos o no pues de la endogamia, cómo casaban entre primas y primos hermanos. O sea, los hermanos venían a ser consuegros, ¿no? Se requería permiso del obispo, pues lo conseguían, ¿no? Sí. Bueno, en los papeles no. El obispo, un franciscano, ¿quién me puede ayudar? Un franciscano, llega con 2 sobrinos Antonio de los Reyes, Fray Antonio de los Reyes, OFM, Orden de los Frailes Menores. Llega y con 2 hijos de su hermana, de apellido Almada de los Reyes. Uno es sacerdote y otro es laico. Mi padre decía que quisiera descender del laico. Y bueno, ahí vienen los escalones. Uno de ellos, José María, casa con una dama Alvarado. El primer Almada, el sobrino casa con una dama Alvarado, entonces vienen Almada Alvarado. Y ahí vienen las 4 ramas de apellido paterno Almada, vienen allí, de Ignacio, de José María, de Antonio o Antuco y de José de Jesús, que también tenía su apodo así muy popular. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o un comentario? No sé si alguno de los miembros acá de la mesa, ¿no? Juan Carlos o Zulema, el mismo doctor Almada, quisieran agregar algo más. Bueno, yo solamente, de nuevo, para agradecer la ruta, los mapas que pone el doctor Almada para ver. Hay algo que yo me preguntaba siempre, ¿cómo llegó Bartolomé Almada a la Ciudad de México? Cuando tuve la oportunidad de leer por primera vez una nota chiquita y me di cuenta de que estaba allá, que no la había enviado de aquí. Entonces, mi pregunta era esa, ¿cómo llegó? Si los yaquis tenían bloqueado el valle.
y los mayos estaban en rebelión, no podía pasar por Guaymas, y bueno, ahí en el libro ya me di cuenta, ¿no? Y otra cosa fue la intrincada genealogía de los Almada, que ojalá la hubiera conocido antes y me hubiera dolido menos la cabeza, doctor. Pero yo creo que esas son, aparte del diario, son dos grandes aportes que tiene el libro y que pudieran parecer desapercibidos, pero no, es de lo mejor que tiene el libro, esa genealogía y esa ruta de Almada. Eso es lo que quería destacar porque no lo destaqué tanto en lo que leí. Muchas gracias por eso, doctor. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Bueno, eso nos remite a una cuestión mayor y que se rebotaba con frecuencia en la familia, que el personaje del que platicaban los policías de mayor edad del municipio de Navojoa en el periodo 1958-61, cuando fue mi padre presidente municipal, y yo platicaba con ellos, y entonces platicaban de tesoros escondidos, de esas luces fugaces que en la noche aparecen, los fuegos fatuos que luego Obregón denominará así y compondrá un poema a ese respecto. También platicaban el personaje, vamos, formal de la historia que más mencionaban ellos, todos 100% mayos o mestizos, que hablaban todos la lengua, platicaban del Chato Almada. Y lo hacían de una manera como respetuosa, como si hubiera tenido prestigio y ellos transmitían ese prestigio. Bueno, averiguando sobre eso, el padre del Chato, del mismo nombre, José María, fue gobernador del estado. Bueno, era vicegobernador y fue gobernador en funciones unos meses. En esos meses le tocó expedir una ley, un decreto que permitía que los mayos registraran sus tierras. Por ahí iba. Sí, por ahí. Por ahí iba, ¿no? Entonces, parece que eso, decía mi padre, le había dado popularidad entre los mayos al Chato, al hijo del que había dado este decreto. Y bueno, pero mi padre, su abuelo Rafael, cuñado de don Bartolomé, eran del lado liberal. Y yo sentía que mi papá, cuando delante de él hablaban del Chato, como que pues no estaba como muy a gusto, ¿no? Ahora lo entiendo, ¿no? Él venía del lado liberal que había quedado oscurecido por la fama romántica de un fin trágico del Chato, y pierde la vida de un pistoletazo que le da un agraviado por él, a su vez, porque el Chato había mandado fusilar a un hermano de en Guaymas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, ya tenemos el diario de don Bartolomé. Aquí podemos ver, como ha señalado la doctora Trejo y también el doctor Holguín, ver los intríngulis familiares. El doctor Holguín acaba de encontrar las cartas en los que todos los parientes Almada le piden al gobernador Pesqueira que le conceda indulto al hijo de don José María, de los menores, a Toribio, que se había levantado con Esteves en uno de esos levantamientos, estos pronunciamientos muy en la época, digamos, pues no eran cosa del otro mundo, ¿no? Se había levantado en el fuerte, se vino a Álamos y luego se dirigió hacia Chínipas, en fin. Y allí pescan a Toribio, y a Toribio lo fusilan junto con otro joven, Escobosa. Creo que Toribio tenía 21, 22 años.
estaba dejando a su mujer con un recién nacido, estaba no solamente la familia, una buena parte de la población de Álamos conmovida por el cuadro, ¿no? De que trasladan a Toribio al Camposanto, donde lo fusilan, y ahí va la madre con la criatura atrás del carruaje ese, pues con un cuadro muy impactante, ¿no? Muy dramático, de película. Bueno, así sucedieron las cosas, pero digo, pues ya quedan más claro el papel de las divisiones familiares que se suscitaron, como en toda guerra civil, las familias se dividen. Gracias. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial. Y bueno, también aprovechamos para decirles que aquí al fondo de los patios principales está colocada la mesa con la obra, con un precio de introducción de 150 pesos para quien desee adquirirla, lo puede hacer esta misma tarde. Y bueno, también recordarles que la agenda del Colegio de Sonora continúa, todavía hay muchos más eventos y aprovechamos también para dar un aviso importante. La edición número 49 del Simposio de Historia y Antropología se está llevando a cabo en la Sociedad Sonorense de Historia, donde también participan profesores y profesoras académicas de aquí del Colegio de Sonora. Pueden consultar el programa completo en el sitio web del colegio, también a través de sus redes sociales y por supuesto consultar toda la cartelera, agenda, noticias y actividad académica que tiene el Colegio de Sonora. No me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Doctor Almada, muchas gracias y felicidades. Y bueno, de esta manera terminamos la transmisión y los invitamos también a degustar de un buen vino para poder celebrar esta obra. Gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.